Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Hermione se despertó con el sonido del viento que azotaba la tienda con fuerza y el leve sonido de la lluvia repiqueteando contra la tienda, la mayor parte del cual evidentemente seguía bloqueado por la cueva. Habían pasado 2 días desde que Harry le dijo que Ginny era lesbiana y exactamente un mes desde que fue atacada por el hombre lobo. Se dio la vuelta y quedó boca arriba, con el relicario dorado sobre el pecho. Ahora lo sentía más pesado que desde que la habían atacado, y sospechaba que tenía algo que ver con la magia oscura que permanecería por siempre en su cuerpo. El Horrocrux no le molestaba más de lo normal. Solo lo sentía físicamente más pesado, y llevarlo durante largos periodos de tiempo la hacía sentir más agotada. No estaba exactamente segura de cuál era la razón, pero se lo guardó para sí misma y usó el relicario lo suficiente. Había leído un poco sobre él y, por lo que pudo encontrar, no parecía que hubiera nada de qué preocuparse. No había efectos reales a largo plazo, solo agotamiento a corto plazo. Cada vez que se quitaba el Horrocrux y se lo entregaba a Harry, era como si se le hubiera quitado un peso de encima y se sentía bien de nuevo. Entonces, optó por dormir con él o usarlo mientras leían, y Harry lo había usado mientras caminaban o hacían ejercicio. Todavía estaba oscuro afuera, la luz en la tienda era tenue, pero era su turno de hacer la segunda guardia en la entrada de la cueva. Hasta ahora, el área a su alrededor había estado completamente desierta, pero habían estado allí durante una semana y no quería tentar a la suerte. Era hora de mudarse a una nueva ubicación, en algún lugar lejos de la costa suroeste de Inglaterra. Hermione se levantó de la cama con facilidad y se giró para mirar su litera triunfalmente, con las manos en las caderas y una amplia sonrisa en su rostro. Estaba muy contenta con su progreso físico y su curación. Estaba segura de que ahora podría aparecerse. Una luz brilló sobre ella y Hermione miró hacia arriba para ver a Harry entrar en la tienda, con la varita en la mano y mirándola directamente. «Buenos días», dijo con una alegría que no encajaba con el clima en el que había estado sentado durante las últimas 4 horas. La miró de arriba abajo y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Pareces muy satisfecha contigo misma». Hermione se dio cuenta de que todavía estaba parada triunfante junto a su cama con una sonrisa estúpida en su rostro. Se sonrojó y bajó las manos de sus caderas, agarrándose torpemente el codo con la mano opuesta. «Simplemente me sentí satisfecha con mi progreso», dijo, sonando un poco avergonzada. «Deberías estarlo. Seguro que le mostraste a esa cama quién manda». Le sonrió y se dirigió a la mesa de la cocina. Hermione puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar que una pequeña risa escapara de sus labios. «Entonces, ¿qué te puso de tan buen humor esta mañana? No me imagino cómo pudo haber sido el clima». Le arqueó una ceja mientras él se quitaba la chaqueta impermeable y la colgaba en la silla de la cocina. ¿Qué? ¿Lluvia, lluvia y más lluvia? ¿A quién no le gusta eso? Le sonrió mientras caminaba hacia ella, llevando consigo un pequeño frasco que contenía una llama azul.
Se lo entregó con delicadeza. Estoy emocionado porque es tu turno y ahora puedo irme a la cama. Guardé mi llama para ti. Gracias, dijo Hermione con una sonrisa, tomando el frasco de vidrio de manos de Harry. Pero tengo buenas noticias. ¿Qué es eso? Harry ya se había sentado en su litera y se estaba poniendo calcetines secos, mirándola con curiosidad. Creo que estoy lo suficientemente curado como para aparecerme. Sé que extrañarás la lluvia, pero pensé que podríamos aparecernos en una nueva ubicación mañana. Poner una distancia sólida entre nosotros y los últimos campamentos. Harry dejó de ponerse los calcetines para mirarla atentamente, evaluándola, con una pizca de preocupación en sus ojos. Sé que la lluvia es horrible, Hermione, pero en realidad no me molesta. ¿Estás segura de que puedes aparecerte? Se había levantado de la cama y caminó hasta pararse frente a ella, colocando una mano suavemente sobre su brazo. ¿Ves bien? Quiero decir, tu progreso físico definitivamente ha mejorado y te ves mucho mejor. Simplemente no quiero que apresures nada. Pero conoces tu cuerpo, así que solo si estás segura. Hermione se sonrojó levemente ante sus palabras. Le encantaba que Harry siempre estuviera tan preocupado por los demás, pero asintió con firmeza. Sí, estoy segura. Acercó un poco más la llama azul a su pecho cuando el pulgar de Harry se movió reconfortantemente contra su brazo y su estómago se tensó. Sé que puedo hacerlo. Estaré bien. He estado controlando mi nivel de condición física y he estado revisando las heridas. Están completamente curadas y creo que en realidad podría estar en mejor forma que cuando nos fuimos, gracias a tu rutina de ejercicios. Harry le sonrió cálidamente y dejó caer la mano. Ella notó el vacío que parecía dejar y cómo ahora sentía frío en el brazo. Sacudió la cabeza para despejarse. Harry la había tocado muchas veces antes. No estaba segura de por qué recientemente parecía tener más impacto. Está bien, si estás segura, entonces confío en ti. Se dio la vuelta para dirigirse a su litera. Despiértame si pasa algo ahí fuera. Sigue siendo bastante horrible, así que dudo que haya algo por ahí, pero, ya sabes dónde encontrarme. Después de eso, sonrieron y se despidieron. Hermione se dio la vuelta para salir de la tienda y ocupar el puesto en el borde de la cueva. Se aseguró de agarrar su impermeable reparado en el camino, agradeció tenerlo tan pronto como salió de la tienda. El viento se había levantado y giraba violentamente, el océano rugía y la lluvia seguía cayendo. Se sentó en la pequeña roca a la entrada de la cueva, se lanzó un hechizo de calentamiento y sostuvo el frasco apretado contra su pecho. Estaba oscuro y húmedo, e hizo que Hermione extrañara el calor de los días de verano después de la boda. Su guardia transcurrió sin incidentes, la tormenta seguía rugiendo y el sol, aunque estaba saliendo, apenas se veía detrás de todas las nubes. Hermione se sentó en silencio, perdida en sus pensamientos sobre Harry, Ginny, los Horcruxes y la banda de hombres lobo. Había pasado los últimos 2 días pensando mucho en lo que iba a hacer con esos sentimientos extraños que parecían estar aflorando, y la cercanía que había crecido entre ella y Harry. Saber sobre Ginny al menos había aplastado la culpa que había estado albergando por ello, pero todavía no estaba segura de si el cambio en la dinámica se debía simplemente a que habían estado atrapados juntos en una tienda de campaña durante meses y sus hormonas los estaban afectando, o si era algo más profundo que finalmente estaba saliendo a la superficie. Después de todo, ella y Harry siempre habían sido cercanos. Pero, fuera lo que fuese, Hermione se había decidido a no hacer nada con las emociones. Estaban en medio de una guerra. Ella y Harry necesitaban centrarse en los Horcruxes. Necesitaban perfeccionar sus habilidades y practicar, encontrar la espada de Gryffindor y encontrar una forma de destruirlas, sin mencionar la localización de las que quedaban. No tenía exactamente el tiempo, ni tampoco creía que fuera apropiado pensar en los sentimientos por su mejor amiga. Especialmente cuando los sentimientos podían muy bien ser tensión sexual reprimida. Nunca había sido de las que sucumbían a los impulsos, pero era humana. Había cosas más importantes que hacer en ese momento, así que sería mejor ignorar la cercanía y tal vez tratar de agregar un poco más de espacio entre ellos.
Todavía reflexionando sobre las cosas, no escuchó cuando Harry se acercó a ella y le puso una mano en el hombro cuando terminó su guardia, y ella saltó de un salto. Lo siento, dijo Harry en voz baja, mirándola con aire de disculpa. Preparé el desayuno y el té. Ven a calentarte. Gracias, Harry. Hermione le sonrió, le entregó el frasco de llamas en sus manos extendidas y se levantó para seguirlo adentro. Desayunaron juntos y miraron el mapa para decidir a dónde ir a continuación. Hermione seleccionó una zona boscosa remota en el extremo norte de Inglaterra, donde había acampado con sus padres. Después de una ducha rápida, empacaron sus pertenencias y luego comenzaron a desmontar la tienda. Les llevó un poco más de tiempo, entre tener que quitar los hechizos que se pegaban y con el viento tratando de arrancarles todo, pero lograron empacar la tienda de manera segura en el bolso de Hermione. Después de entregarle el relicario a Harry, Hermione se paró a su lado y extendió la mano para tomar la suya. Se quedó allí sosteniéndolo con firmeza, respirando profundamente unas cuantas veces para calmar sus nervios. Estaba nerviosa por aparecerse por primera vez en un mes, especialmente considerando lo difícil que había sido la última vez. Si quería hacerlo sin lastimarse, necesitaba concentrarse. Harry le apretó la mano y ella lo miró. Confío en ti, dijo mientras la miraba fijamente a los ojos. Puedes hacerlo. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo un cálido zumbido de confianza en el pecho, y le imitó el apretón. Tras respirar profundamente por última vez, cerró los ojos y los dos desaparecieron. Aterrizaron en una zona boscosa, exactamente donde ella planeaba llevarlos, pero la velocidad de su aterrizaje fue un poco rápida. Hermione tropezó abruptamente cuando sus pies aterrizaron y comenzó a caer hacia adelante, pero un par de brazos fuertes la rodearon por la cintura para detener su caída y tirarla hacia atrás. ¡Guau! ¡Cuidado!, dijo Harry junto a su oído. Había logrado agarrarla con fuerza antes de que cayera de bruces, la atrajo hacia él y su espalda golpeó suavemente contra su pecho. Gracias, dijo sin aliento. Supongo que me costó un poco más de lo que esperaba. Hermione lo miró por encima del hombro izquierdo. Sus manos todavía rodeaban con firmeza su cintura, aunque con menos fuerza ahora que estaba de pie, y él la miraba con preocupación. El corazón de Hermione dio un vuelco. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja mientras la miraba. Hermione lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y sintiendo que se le cortaba la respiración. Estaba tan cálido y una extraña sensación de calor invadía su cuerpo por el contacto entre ellos. Podía sentir el calor subiendo a sus mejillas. ¿Hermione? Su ceja se levantó mientras la miraba con más atención. ¿Qué? Sí, no, estoy bien. Sintió que se ruborizaba y apartó la mirada rápidamente. Estoy bien, lo siento. Es solo que fue un poco más difícil de lo que pensaba. ¿Estás bien? Ella se alejó de Harry para mirarlo y él dejó caer los brazos. Necesitaba poner algo de distancia entre ellos y controlar las reacciones de su cuerpo. Sí, estoy bien, le sonrió. Lo hiciste perfecto. Sabía que podías hacerlo. Ella le sonrió y se sonrojó de nuevo antes de sacarse el bolso del hombro para sacar la tienda. La armaron juntos y luego colocaron las protecciones, los encantamientos y las alarmas. En menos de una hora, estaban sentados en una pequeña roca afuera de la tienda bebiendo té. El bosque estaba mucho más fresco que el sur de Inglaterra, y una brisa fría le apartó el pelo de la cara a Hermione mientras bebía el té caliente. Se acercaba el final de octubre y el frío de noviembre ya se había apoderado de ellos. Su cuerpo estaba cansado. Había sido capaz de aparecerse con éxito y por eso estaba increíblemente orgullosa, pero se sentía agotada como si hubiera corrido una milla y hubiera completado su rutina de ejercicios. El bosque estaba tranquilo. El único sonido era el de las hojas que se agitaban en los árboles y las hojas muertas que caían al suelo. Sus ojos comenzaron a cerrarse y notó que su cuerpo se encorvaba, luego, después de un momento, se inclinó hacia la derecha hasta que se apoyó suavemente contra Harry. Sus entrañas se agitaron con anticipación y mariposas somnolientas, y el lado lógico de su cerebro le dijo que se detuviera y se sentara derecha, o si estaba tan cansada, que simplemente se fuera a la cama.
Después de todo, ella había decidido ese mismo día que sería mejor no detenerse en esas emociones ni hacer nada que pudiera generar una mayor cercanía entre ellos, dada la situación. Pero así era, y su cuerpo sin vida estaba ganando terreno y acallando el parloteo constante en su cabeza. Optó por lo que fuera más cómodo y cálido, y Harry estaba increíblemente cálido al lado del aire frío. Sin embargo, mantuvo sus ojos alejados de Harry, mirando fijamente hacia el bosque, esperando que él no pensara que la acción era algo más que un amigo exhausto que se apoyaba en él en busca de apoyo, porque eso era todo lo que era, se dijo firmemente a sí misma. Después de un momento, lo sintió moverse, y luego su mano izquierda lentamente y con cautela se deslizó alrededor de su cintura. Sintió su mano en su lado opuesto, y su corazón se agitó ligeramente cuando sintió que sus dedos la sujetaban firmemente para que pudiera apoyar todo su peso sobre él. Demasiado somnolienta para pensarlo demasiado, se inclinó más hacia él, y él la acercó más, abrazándola con más fuerza. Su cabeza ahora descansaba completamente sobre su hombro, sus ojos se encorvaron entrecerrados, respiró profundamente y pudo oler el aroma familiar del bosque mezclado con el de Harry. De alguna manera, él siempre olía a otoño, como el aire fresco y puro, y un olor más profundo que ella no podía nombrar, era simplemente como él siempre olía, y la hacía sentir tranquila y segura. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato antes de que Hermione hablara. «Harry», dijo ella en voz baja, con matices somnolientos. Ella sintió que su cabeza giraba y asumió que la estaba mirando. Estaba pensando que deberíamos practicar algunos hechizos y duelos para mejorar nuestros reflejos, pero también mi resistencia. Creo que es por eso que aparecerme me afectó tanto. Me he oxidado. ¿Quieres decir que has mejorado?, dijo Harry con dulzura. Pero entonces ella sintió que él asentía. Pero sí, yo también he estado pensando eso. Estaba esperando hasta que estuvieras lista. Es una buena idea. Hermione asintió en su hombro y tomó otro sorbo de té con sueño. Podemos empezar mañana, dijo suavemente, dándole un apretón con el brazo. Hermione sonrió y cerró los ojos, y hundió ligeramente la cara en la manga de su grueso suéter para calentarse la nariz. Sintió que él se reía suavemente. Deberías ir a dormir un poco, murmuró en su cabello, acariciando su costado con la mano. Supongo que sí, suspiró. Había pensado en luchar contra ello, pero sabía que Harry no lo aceptaría. Además, ella no le era de ninguna utilidad, exhausta y medio dormida. Lentamente, Hermione se apartó de Harry, su cuerpo temblaba por el frío que rápidamente llenó el espacio entre ellos. Sonriéndole, le hizo prometer que la despertaría para el almuerzo tardío y que no la dejaría dormir todo el día. Él se rió suavemente, pero estuvo de acuerdo. Luego, despidiéndose de él, entró lentamente en la tienda y se desplomó en su litera, quedándose dormida de inmediato. Harry cumplió su promesa y despertó a Hermione para un almuerzo a última hora de la tarde. Ella se despertó sintiéndose bien descansada y pasaron el resto del día leyendo y planeando qué hechizos practicarían durante la semana siguiente. Luego, durante el transcurso de la semana, Harry y Hermione reanudaron sus turnos de guardia de 4 horas, su rutina de ejercicio físico, lectura, investigación, discusión de posibles ubicaciones de la espada de Gryffindor y agregaron 2 o 3 horas de práctica de hechizos por la tarde. Hermione practicó su Patronus, varios hechizos de explosión, desarme y aturdimiento. Harry trabajó en su desarme, varios maleficios y hechizos de explosión, y repasó sus hechizos de curación con la guía de Hermione. Incluso agregaron algunos ejercicios prácticos de duelo usando estrictamente maldiciones de desarme y de piernas unidas. Cada uno de ellos corrió entre los árboles esquivando, saltando, rodando y protegiéndose para evitar ser golpeados por el otro. Al final de la semana, tuvieron que agregar un límite de tiempo a su entrenamiento de duelo, ya que no podían golpearse entre sí con nada. En su último día en el norte de Inglaterra, desayunaron juntos y Hermione notó que Harry parecía extrañamente callado y quizás un poco nervioso. Estaba tomando otra cucharada de avena cuando finalmente él rompió el silencio que se había extendido entre ellos. «Quiero enseñarte Sectum Sempra».
Ari la miró a los ojos con determinación cuando ella levantó la vista de la cuchara que ahora colgaba flácida frente a su boca. ¿Qué? La palabra salió de su boca sin emoción y lo miró con cierta confusión. Harry, ese hechizo es magia oscura. ¿Ya viste lo que le hizo a Malfoy? Sí, lo sé, Hermione, pero por favor, escúchame, ¿de acuerdo? La miró con esperanza, observando la cuchara que estaba frente a ella, la ceja que había levantado y la expresión de ligera incredulidad que cubría su rostro. Pero, notó, ella no lo había interrumpido con un sermón ni le había dicho que no directamente, lo cual era una buena señal, así que Harry continuó lentamente. Sé que es magia oscura, Hermione. No lo niego y no te pido que la uses. De hecho, espero que tú o yo nunca tengamos que considerar usarla. Solo quiero que estemos preparados. La miró con calma. Había estado planeando qué decir durante toda la semana desde que el pensamiento entró por primera vez en su mente. Después del hombre lobo, después de lo que hemos visto, los mortífagos, ya sabes quién, no van a luchar de manera justa. Si ese hombre lobo fue atado para permanecer en forma de lobo o atado para servir como sospechabas, entonces nuestra situación empeoró aún más. No quiero usar el hechizo, Hermione. Solo quiero saber que si nos quedamos atascados, si llegamos a una situación de vida o muerte, tenemos algo que podría salvarnos la vida. Que tienes esto como último recurso. Hermione le frunció el ceño, volvió a poner la cuchara en el cuenco y cruzó los brazos sobre el pecho. Lo que Harry decía era cierto y ella lo sabía, pero no le gustaba. A principios de semana, Hermione le había contado a Harry sobre un artículo interesante que había encontrado sobre experimentos de bandas del siglo XIX. Resulta que un mago llamado Tolkins había estado experimentando con magia de bandas y había descubierto una forma de vincular a las personas con sangre mediante el uso de una banda dorada para que no pudieran hacerle daño y se vieran obligados a cumplir sus órdenes. Casi como una forma de la maldición Imperius, pero mucho más duradera. El problema era que la persona había muerto después de varios meses de servidumbre. Si sus sospechas eran correctas, supuso que alguien más había encontrado el artículo y había estado experimentando con él en hombres lobo. Como sabían que los hombres lobo ya estaban del lado del Señor Oscuro, empezó a sospechar que los sujetos debían ser reacios o mugles. Los hombres lobo mugles eran raros. Por lo general, sangraban cuando los morían, pero si alguien estaba coleccionando mugles y cambiándolos a propósito de forma controlada, entonces Harry tenía razón. Estaban en un gran problema. A un mortífago no le importaría cambiar a un mugle, y crearía tantos como considerara necesario, y probablemente los mantendría en forma de lobo de forma permanente hasta que murieran. Harry dijo en voz baja. Ese hechizo provoca daños irreparables. Lo sé, dijo Harry, mirándola con cautela. Pero también lo hará un mortífago si te atrapa. Solo quiero que lo sepas en el peor de los casos. De lo contrario, nunca te pediría que lo usaras. Hermione se mordió el labio, reflexionando sobre ello. Sabía que él tenía razón, pero odiaba la idea de conocer un hechizo oscuro, y mucho menos usarlo. Se suponía que debían luchar en esta guerra por el bien, no rebajarse al nivel de los mortífagos. Suspiró y dejó caer los brazos para pasarse una mano por sus rizos. Los mortífagos estaban dispuestos a morir por su causa, a matar por su causa. ¿Lo estoy yo? La pregunta zumbaba en su mente. Sabía que estaba dispuesta a morir por la causa y que lucharía hasta el final, pero no estaba segura de si estaba dispuesta a matar por ella. Pensar en ello la enfermaba, aunque su lado lógico le decía que debía estar preparada para ello. Obviamente, no lo deseaba, pero si la Orden, o cualquier otra persona que luchase en la guerra, no se lo tomaba en serio o no igualaba la tenacidad de los mortífagos y del Señor Oscuro, estaban condenados al fracaso. Está bien, dijo con un tono de inquietud en la voz. Tienes razón. Está bien, lo aprenderé. Pero no lo usaré, Harry. No lo usaré. Planeo luchar en esta guerra con dignidad y de la manera correcta, no con magia oscura. Ella respiró hondo y volvió a coger la cuchara. Pero tienes razón, Harry, no está de más estar preparado. Los hombros de Harry se hundieron, la tensión y la ansiedad finalmente abandonaron su cuerpo.
suspiró y le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias, Hermione dijo con sinceridad. Ella le hizo un gesto con la cuchara para que se fuera y dio otro bocado antes de hablar. Hagámoslo después del desayuno, antes de irnos. Listo. Harry asintió y tomó su propia cuchara, comiendo de una manera mucho más normal. Una vez que la tienda estuvo lista, se pararon en el bosque con las varitas listas. Harry le mostró el movimiento de azote necesario para lanzar Sectum Sempra y repasó la pronunciación con ella. Ella frunció el ceño mientras él le enseñaba, pero no se quejó. Una vez que había dominado el hechizo, Harry fue y agarró una gran rama caída y la arrastró hacia ella antes de dar un paso atrás. Ella miró el tronco y sostuvo su varita nerviosamente. Luego, algo a regañadientes, lanzó el hechizo al tronco, estremeciéndose cuando se partió violentamente por la mitad. Harry se acercó a ella con cautela y colocó una mano suave sobre su hombro. Ella permaneció quieta y miró fijamente el tronco fragmentado. Es sorprendentemente más fácil de lo que pensé que sería, dijo en voz baja después de un momento. Harry la miró y vio que el ceño se profundizaba en su rostro. Habría pensado que sería más difícil, que tal vez habría sentido algo, que algo andaba mal, o algo oscuro, o algo así. Lo miró y Harry se sorprendió al ver algo que parecía tristeza en sus ojos. ¿Qué dice eso de mí, Harry? Nada, dijo con dulzura mientras le acariciaba la espalda. Hermione, es diferente cuando lo ves, cuando se lanza contra otra persona. Créeme, el hecho de que puedas lanzarlo fácilmente se debe simplemente a que eres hábil. Ver un tronco partirse por la mitad es mucho menos impactante que ver a una persona cortada en pedazos. ¿Estás bien? Si alguna vez tienes que lanzarlo contra alguien, no será tan fácil como ahora. Su ceño fruncido permaneció, pero asintió una vez antes de bajar la mirada. Deberíamos irnos, dijo, cambiando rápidamente de tema y agarrando firmemente el brazo de Harry. Está bien, dijo antes de que ella los apareciera. XX, Hermione los apareció en una zona de colinas onduladas al borde de un bosque. Estaban en algún lugar en el centro de Inglaterra, y el clima era oscuro, húmedo y lluvioso. Acamparon justo dentro del bosque en silencio, Hermione todavía frunciendo el ceño por el uso de Sectum Sempra, y se acomodaron a su rutina normal de lectura. Hermione había descubierto que la segunda aparición era más fácil, no se tropezó al aterrizar y tampoco necesitaba una siesta. Sentados tranquilamente y leyendo, optaron por saltarse su rutina normal de ejercicios debido al clima e intentaron hablar con Phineas en su lugar. Antes de tener que devolver su retrato al bolso de Hermione, se enteraron de un motín constante de bajo nivel en la escuela, que Ginny había sido expulsada de Hogsmeade y que Snape había restablecido el antiguo decreto de Umbridge que prohibía las reuniones de 3 o más estudiantes. Supusieron que Ginny y Luna probablemente habían comenzado de nuevo el ejército de Dumbledore, y esto los puso muy contentos. Tomaron el té de la tarde en el interior, sentados en los lujosos sillones y escuchando la ligera lluvia alrededor de la tienda. Hacía frío, así que ambos lanzaron hechizos para calentarse. Harry se sentó a la izquierda de Hermione y ambos compartieron el taburete del medio, aunque Hermione solo tenía los dedos de los pies apoyados en el borde, ya que había acercado su silla y tenía las rodillas dobladas hacia el pecho. Después de varios momentos de silencio, Harry habló. Lamento haberte pedido que aprendieras ese hechizo, Hermione, solo que no quiero que te vuelvan a hacer daño. Quiero que estemos preparados. La miró con preocupación en los ojos. Hermione suspiró y sintió que la arruga que había estado entre sus cejas durante todo el día se desvanecía. Sabía que había sido particularmente brusca todo el día después de usar Sectum Sempra, y eso no era justo para Harry, que solo estaba tratando de ser práctico. No, Harry dijo mientras dejaba la taza de té sobre sus rodillas. No lo lamentes. Solo estoy siendo una niña inmadura. Tienes razón y tus razones son prácticas, el hecho de que no me guste no significa que no sea verdad. Lamento haber sido tan estúpida y haber estado de tan mal humor al respecto. Solo estás tratando de que esté más preparada. Te estás tomando esto en serio. Harry le sonrió suavemente. Entonces, ¿estamos bien?
Su ceja se arqueó con la pregunta. Hermione se rió y le sonrió, dejando que la última pizca de tensión que había estado conteniendo desapareciera. Sí, Harry. Sí, estamos bien. Sacudió la cabeza. Lo siento. No debería haber sido tan inmadura y enfadada al respecto. Bueno, se rió antes de sonreírle. Te enojaste mucho por eso. Ella empujó sus pies con los suyos, intentando empujarlos fuera del taburete, pero Harry reaccionó demasiado rápido y en su lugar enredó sus piernas alrededor de las de ella para que no pudiera moverlas. Ella frunció el ceño nuevamente. ¿Tienes que ser tan bueno en todo?, preguntó mientras intentaba liberar sus pies, pero estos solo se retorcían sin rumbo entre sus pantorrillas. Bueno, yo soy el elegido, dijo con un brillo humorístico en sus ojos. Hermione gimió y puso los ojos en blanco, pero dejó de girar las piernas y se acomodó más profundamente en su silla. Eres incorregible, dijo ella, mirándolo con incredulidad antes de tomar otro sorbo de té. Harry se rió a carcajadas y se estiró para tomar su libro de la pequeña mesa que había entre ellos, abriéndolo con una mano para retomarlo donde lo había dejado antes. Se sentaron en silencio, Harry leyendo y Hermione simplemente sorbiendo su té, disfrutando del calor de la taza y disfrutando en secreto del calor de las piernas de Harry que todavía estaban entrelazadas con las suyas. Dejó de lado la preocupación que se asentaba en su estómago por los aleteos que le producía la cercanía y, en cambio, tomó su libro para leer. Después de una hora, Hermione se fue a la cama primero, dejando a Harry para la primera guardia con el relicario y agarrándole el hombro suavemente al pasar junto a él. Él extendió la mano hacia su mano y la apretó a cambio, dándole una sonrisa cariñosa antes de soltarla. No estaba segura de por qué lo hizo, tal vez porque quería asegurarse de que Harry supiera que todavía estaban bien. Pero cuando se metió en su litera, apretó contra su pecho la mano que le había extendido a Harry antes de quedarse dormida. Durante las siguientes 3 semanas, su rutina se mantuvo estable. Cada uno hizo su turno de noche, se turnaron con el guardapelo, prepararon comidas, limpiaron la tienda, leyeron, discutieron la ubicación de los horrocruxes, hicieron ejercicio intenso, practicaron hechizos, practicaron la curación, corrieron, esquivaron, saltaron, rodaron y se batieron a duelo, incluso bajo la lluvia, ambos estaban en la mejor forma en la que habían estado nunca y su confianza estaba creciendo. Hermione se sentía fuerte, y eso le gustaba. Ahora podía lanzar fácilmente su Patronus, y ambos dominaban de Primo, Expulso, Incarcerous y un ingenioso hechizo de choque que podía usarse para reiniciar el corazón de alguien. La capacidad de Harry para recordar y usar hechizos curativos había mejorado drásticamente y ahora se sentía seguro de que podía curar y tratar la mayoría de las heridas. Revisaron el contenido del bolso de Hermione y ella explicó cómo determinar cuánta poción de reposición de sangre necesitaba alguien lanzando un hechizo de diagnóstico rápido y simple, que Harry ahora también podía lanzar y leer. Se sentía cómodo con todo su conjunto de pociones y su colección de hierbas y pastas. Harry se sentía capaz y útil, y le gustaba. Durante las 3 semanas que pasaron, cambiaron de lugar 4 veces, y cada día Hermione intentaba calmar sus nervios por la cercanía que había seguido creciendo entre ellos a pesar de su decisión de no hacer nada con las emociones encontradas que la recorrían. Se reprendió interiormente por su comportamiento. Apenas podía fingir que enredar abierta e intencionadamente sus pies con los de Harry cada vez que compartían el escabel ahora estaba ayudando, aunque trataba de convencerse de que era solo para entrar en calor. Ahora que estaban bien entrados en noviembre, siempre hacía frío y la tienda estaba helada, pero sabía que su excusa seguía siendo débil. No podía ignorar cómo se sentaban ahora, uno al lado del otro, afuera todas las noches para tomar el té, con los hombros y los brazos tocándose. Cuando hacía mal tiempo y tomaban el té dentro, se sorprendía entrelazando sus piernas en el taburete o apoyando su rodilla contra la de Harry debajo de la mesa de la cocina mientras se sentaban uno frente al otro. Le resultaba difícil ignorar cómo Harry se apoyaba en su hombro cuando reía, o cómo ella apoyaba su cabeza en su hombro si estaba cansada por el entrenamiento del día. Y cómo cuando apoyaba la cabeza en su hombro, él la rodeaba con el brazo suavemente para abrazarla y acercarla más.
Tampoco podía olvidar cómo, hace 2 semanas, cuando no se sentía muy bien después de su guardia nocturna bajo la lluvia, Ari le sacó una poción de pimienta de su bolso, insistió en que se quedara en la cama y terminó arrastrándose hasta su litera para pasar el día sentada con ella. Se apoyó contra el gran poste de la tienda que corría a lo largo del medio de su litera, Hermione se sentó apoyada contra sus almohadas y Harry sostuvo sus piernas sobre las suyas, sentándose perpendicularmente a ella. Le trajo libros para leer, insistió en traerle comida y completar la guardia de la noche siguiente él mismo para que pudiera descansar completamente y evitar enfermarse. Su estómago todavía revoloteaba cuando pensaba en cómo le había acariciado la rodilla distraídamente y le había revisado la frente suavemente con el dorso de la mano para asegurarse de que no tenía fiebre. Su rostro había estado tan cerca del de ella que no había respirado, y se quedó un momento antes de alejarse. También era difícil no darse cuenta de cómo una noche, ella había agarrado su mano mientras estaban sentados afuera mirando las estrellas. Hacía frío y estaba oscuro, y estaban en la cima de un acantilado en el norte de Inglaterra. Ella había agarrado su mano cuando vio una estrella fugaz y la apretó con entusiasmo, señalando el cielo con su mano libre. Harry sonrió ampliamente cuando vio que caía la siguiente y le apretó la mano a cambio. Se sentaron y observaron la lluvia de estrellas, tomados de la mano con fuerza, acurrucados uno junto al otro con el frasco azul que contenía el fuego sobre sus regalos. Cuando la lluvia de estrellas terminó, ninguno de los dos los soltó y se sentaron en silencio y continuaron mirando el cielo en silencio. Harry trazó pequeños círculos en el dorso de su mano con su pulgar, y ella se encontró agarrándolo con mucha más fuerza de lo necesario, especialmente considerando que ni siquiera era necesario sostener su mano para empezar. Hermione lo miró por debajo de las pestañas, pero descubrió que Harry la estaba mirando directamente. Se miraron en silencio antes de que Hermione obligara a sus ojos a apartar la mirada y se levantara para llevarse las gastadas tazas de té al interior. Harry la había estado mirando con esa mirada, esa con la que se había empezado a familiarizar en las últimas semanas. La que le hacía un nudo en el estómago. Su corazón latía con fuerza en el pecho cuando llegó a la cocina y sus manos dejaron las tazas sobre la encimera con brusquedad. Era imposible ignorar la opresiva espiral de calor que se estaba formando en su abdomen inferior, y sabía que estaba en serios problemas. Entre esto y los pequeños toques constantes y continuos, como Harry había empujado suavemente un mechón de su cabello detrás de su oreja después de su duelo más reciente, lo que había hecho que su corazón se acelerara, ella no sabía qué hacer. A mitad de la semana siguiente, Hermione los apareció en un campo de hierba a lo largo de la costa noreste de Inglaterra. Se acercaban a la última semana de noviembre y había comenzado a nevar y a llover. Rápidamente armaron la carpa y salieron corriendo a colocar sus alarmas de circunferencia antes de regresar corriendo a la carpa para cubrirse. Hacía frío, estaba helado y húmedo. Cuando entraron en la carpa, cada uno se quitó sus chaquetas empapadas y lanzó varios hechizos para calentarse antes de encender un fuego entre los dos sillones en un recipiente grande. Un hábito que habían comenzado una vez que el clima frío se había asentado. Ambos se acurrucaron alrededor para calentarse antes de prepararse el almuerzo y Hermione ignoró su voz interior una vez más y enredó sus piernas con las de Harry. XX, el cuarto día de campamento en el campo de hierba, el tiempo mejoró un poco y el aguanieve se había convertido en nieve espesa y esponjosa, con lo que el tiempo se sentía más templado. Hermione se sentía reprimida, inquieta y tensa. Con el clima tan horrible como lo había sido en los últimos días, no habían completado su rutina habitual de duelos, carreras y ejercicios, en lugar de eso hicieron todo lo que pudieron dentro de la tienda durante los últimos 3 días. Pero no era nada en comparación con la intensidad a la que se había acostumbrado. Se encontró caminando por la tienda después del almuerzo mientras Harry estaba en la ducha. Ella también había visto la tensión en él y sabía que estaba ansioso por quemar algo de la tensión reprimida. Harry salió del baño con una nube de vapor, frotándose el cabello mojado, y vio a Hermione caminando en círculos dentro de la tienda. ¿Te sientes un poco reprimido?, preguntó sonriendo con complicidad.
Sí, se podría decir eso, gruñó y dejó de caminar para darse la vuelta y mirarlo. Se veía en forma con su suéter verde oscuro y sus jeans azules. Se sonrojó levemente y miró al suelo. No seas ridícula, pensó para sí misma con irritación. Solo necesito desahogarme un poco. Sí, cuéntamelo, murmuró con un suspiro de frustración mientras tiraba suavemente su toalla sobre el respaldo de una silla para que se secara. Después caminó hasta la entrada de la tienda y miró hacia afuera. No está tan mal afuera, ¿quieres ir a practicar algunos hechizos? Hermione sonrió y agarró su abrigo inmediatamente, casi tirando la silla mientras la acercaba hacia ella. Por supuesto. Sécate el pelo para que no se congele. Caminó hacia él con una amplia sonrisa y le tocó el costado con suavidad al pasar. Estaré afuera calentándome. Harry sonrió y fue a buscar su chaqueta, secándose el pelo con un hechizo de secado rápido como había sugerido Hermione. Usaron hechizos repelentes de agua en sus jeans y zapatos para ayudar a mantenerse secos y pasaron la siguiente hora fuera en los suaves y esponjosos copos de nieve lanzando hechizos, corriendo y esquivando. Se sintió genial y el corazón de Hermione se llenó de alegría mientras esquivaba uno de los hechizos de Harry en una rápida voltereta, ignorando la frialdad de la nieve que caía por la parte trasera de su chaqueta y se levantaba rápidamente para lanzar un hechizo desarmador. Harry se lanzó hacia la derecha y rodó fuera del camino con facilidad. Hermione giró los hombros antes de lanzar dos más mientras Harry continuaba esquivando, la sonrisa en su rostro era contagiosa y Harry no pudo evitar sonreír después de tener que sumergirse en una pequeña pila de nieve para escapar de su implacable ataque. Ambos habían estado practicando su magia no verbal durante el último mes y podían lanzar la mayoría de los hechizos sin pronunciar un conjuro. Todavía los necesitaban para sanar y para hechizos más complejos, pero su progreso era innegable. Hermione no pudo evitar sentir que se habían convertido en personas completamente diferentes de las que eran el día que Ron se había ido y se deleitaba con la forma en que se acoplaban y trabajaban juntos mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Podía leer a Harry y él podía leerla a ella. Ambos zigzagueaban, se agachaban y rodaban como si fuera un baile. Estaban sincronizados, estaban unidos, eran compañeros, y ambos se maravillaban de lo poderosos y preparados que eso los hacía sentir. Después de que se acabó el tiempo límite, ambos caminaron de regreso a la entrada de la tienda para tomar un poco de agua, y Harry se volvió hacia Hermione con un brillo en los ojos. Quiero probar el nuevo amuleto de escudo, dijo como una declaración, pero ella podía notar que estaba buscando su aprobación. Está bien, dijo, resoplando levemente mientras bebía de su vaso. Veamos qué tienes. Harry sonrió de oreja a oreja y se apresuró a entrar en la tienda para coger su libro y sus notas, y volvió para entregárselos a Hermione con una mirada de orgullo. Hermione se sentó en una pequeña roca junto a la tienda y abrió el libro para leer sobre el hechizo y hojear las notas que Harry había preparado. Habían hablado de ello a menudo durante el último mes, por lo que ya estaba familiarizada con la mayor parte de lo que estaba leyendo. Sus cejas se alzaron. Él había sido extremadamente minucioso y ella estaba impresionada. Su reacción no pasó desapercibida. No solo una cara bonita, ¿eh? Harry sonrió y le dio un codazo con suavidad, después de haberse agachado a su lado. También tengo algunas habilidades con los libros. Hermione resopló y puso los ojos en blanco, pero luego le sonrió a Harry. Se le habían acumulado gruesos copos de nieve en el pelo. Parece Navidad, pensó Harry. Son notas realmente geniales, Harry, dijo con elogios. Creo que lo tienes todo aquí, en realidad, lo importante es asegurar el movimiento y el enfoque precisos de la varita. Tienes que querer proteger a la persona a la que estás lanzando el hechizo, ya seas tú o alguien más. Me lo pondré yo mismo para probarlo primero. Harry asintió con la cabeza. En el peor de los casos, puedes curarme después. No digas eso, Harry. Hermione lo miró con firmeza. Te las arreglarás. Ya has hecho el trabajo. Iremos despacio.
Harry asintió y ambos se pusieron de pie para repasar los movimientos precisos de la varita varias veces hasta que Harry se sintió cómodo haciendo el movimiento con su muñeca antes de bajar la varita y luego subirla en un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Repitió los movimientos 6 veces más antes de repasar la pronunciación. Hermione había estado de acuerdo con la interpretación de Harry del texto y la importancia de la inflexión en la parte loco del hechizo. Después de varias repeticiones más, Harry se paró a varios pies de distancia de ella y se preparó para lanzar el hechizo. Se quedó quieto e inmóvil, su chaqueta negra era un contraste oscuro con la nieve que caía a su alrededor. «Puedes hacerlo», Harry dijo Hermione con calma, imitando los movimientos con la mano. «Solo recuerda, es Plenus Protego Corpus Locomotor. Tienes que golpear realmente con P y C», lo se dijo Harry nervioso, sacudiendo los brazos mientras repetía sus palabras y luego la miró. «Bueno, ahí va la cosa». Él respiró hondo y Hermione apretó la mandíbula. «Plenus Protego Corpus Locomotor», gritó, haciendo movimientos de varita en sincronía con sus palabras y centrando su atención en su propio cuerpo. La varita de Harry disparó una chispa de color púrpura oscuro con una luz blanca brillante en el centro, inmediatamente se volvió hacia él y se expandió rápidamente, envolviendo todo su cuerpo. Harry se quedó congelado mientras el hechizo lo rodeaba por completo. Parecía que estaba encerrado en una burbuja con la forma de Harry, que era un poco más grande que él, todavía de un tono púrpura oscuro hasta que desapareció. Harry no se movió, no respiraba y lentamente levantó la mano para mirarla. Parecía perfectamente normal. Giró la cabeza hacia Hermione, que lo miraba ansiosamente. «¿Estás bien, Harry?», preguntó ella, acercándose a él y agarrando su varita con fuerza a su costado. «Sí», dijo Harry lentamente mientras daba un paso hacia adelante. «Todo suena un poco raro. Puedo sentir la presencia de algo a mi alrededor, como un pequeño zumbido. Creo que podría haber funcionado. A ver, lánzame un hechizo desarmador». Hermione levantó su guarda y apuntó al pecho de Harry, él la miró ansioso, emocionado pero indeciso. «Expelliarmus», gritó en voz alta para que Harry supiera cuándo esperarlo. Su hechizo lo golpeó con fuerza en el pecho, pero no pasó nada y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Harry, creo que lo has logrado». Harry sonrió radiante y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. «Vuelve a intentarlo, golpéame con otro, intenta algo diferente esta vez». La miró con entusiasmo. «Petrificius Totalus». Dio un paso adelante mientras lanzaba el hechizo para asegurarse de que no hubiera lugar para un error. Una vez más, no pasó nada y su hechizo simplemente desapareció cuando alcanzó el pecho de Harry. «Harry, esto es increíble. Intenta moverte». Hermione hizo un gesto con la cabeza y Harry asintió antes de correr hacia su derecha con una enorme sonrisa en el rostro. Ella lanzó 2 hechizos de desarme más, un hechizo de murciélago y 2 bloqueos de piernas a Harry mientras corría en una línea lenta lejos de ella. Cada uno de sus hechizos fue absorbido por el escudo que aún rodeaba a Harry. Ella notó que el escudo no desviaba los hechizos, simplemente desaparecían cuando golpeaban el escudo, volviéndose completamente ineficaces. A medida que Harry aumentaba la velocidad de su carrera, el escudo se quedó con él y no falló en protegerlo. Pudo correr, saltar, esquivar, agacharse y rodar y no vaciló. Descubrieron que duró unos 7 minutos. Hermione terminó golpeando a Harry con un hechizo de desarme justo cuando notó que el zumbido desapareció. Ella le devolvió su varita y ambos sonrieron extasiados. Ambos estuvieron de acuerdo en que debían tener cuidado al usarla, ya que 7 minutos era un tiempo decente para causar daños y Harry quedaba atrapado dentro de un hechizo mal lanzado. Sin mencionar que el hechizo era largo y los movimientos de la varita tenían que ser precisos. Este era un hechizo que debía lanzarse con antelación siempre que fuera posible, no algo que pudiera hacerse mientras se estaba huyendo. Hermione le había explicado a Harry que lanzar el hechizo sobre otro ser humano sería arriesgado. Cada criatura viviente tiene un deseo subyacente de preservarse a sí misma, por lo que estar concentrado y desear verdaderamente un escudo para uno mismo tenía menos probabilidades de fallar.
Sin embargo, si lanzas el hechizo sobre otra persona, es posible que no lo hagas en serio, incluso si crees que lo haces en serio. Cualquier sentimiento no resuelto, agitación o discurso entre tú y la persona podría resultar en una burbuja dañina. Ambos acordaron lanzar el escudo solo sobre ellos mismos. Luego, Hermione hizo los movimientos con la varita y practicó la pronunciación con Harry antes de intentar realizar el hechizo ella misma. Tuvo éxito, y su hechizo duró aproximadamente 5 minutos antes de que Harry la golpeara con una maldición de piernas unidas. Ella cayó de bruces a la nieve a mitad de un paso y trató de disminuir el impacto de su aterrizaje con las manos. «Mierda», gruñó suavemente mientras caía sobre la hierba cubierta de nieve. «Oh, mierda». Hermione. Harry corrió hacia su varita y rápidamente lanzó la contramaldición. «Lo siento». Él se acercó a ella y ella tomó su mano, él la levantó del suelo con cuidado y la nieve suelta que se había acumulado sobre ella cayó al suelo. La nieve ahora era más espesa y ella notó que apenas podía distinguir la tienda de campaña que estaba a solo unas pocas docenas de pies de distancia de ellos. «Está bien», Harry suspiró, y se puso de pie junto a Harry, antes de mirarlo con una gran sonrisa. «Fue un mal momento, pero creo que tengo 5 minutos. Harry, este hechizo es increíble». Harry le sonrió, sin soltarle el brazo, y la abrazó con calidez. Ella le devolvió el abrazo con fuerza, riendo feliz. «Esto es increíble», pensó. Finalmente podrían tener una ventaja con este nuevo hechizo de protección, algo que podría darles tiempo o darles una ventaja, algo que, por lo menos, nadie esperaría. «Harry, esto es fantástico, esto será muy útil», lo miró mientras él todavía la abrazaba con fuerza y lo miró a los ojos. Eran brillantes, optimistas y felices. «Gracias, Hermione», dijo con una sonrisa mientras la miraba. «No habría podido hacer esto sin tu ayuda. Gracias por creer que podía lograrlo». «Por supuesto, Harry», dijo en voz baja, con los ojos llenos de emoción. «Siempre he creído en ti, eres un mago brillante. Lo has descubierto por ti mismo». Harry se rió, inclinó la cabeza un poco hacia atrás antes de volver a mirarla, todavía apretándola firmemente contra su pecho. Su calor se estaba extendiendo a través de ella. «Me das demasiado crédito», dijo en voz baja. «Tú eres el brillante». El corazón de Hermione se agitó en su pecho y sintió que su pulso se aceleraba. «Oh, no», pensó. No podía apartar la mirada de sus ojos, y ahora la gran sonrisa estúpida que tenía en su rostro se había transformado en algo que parecía cariñoso mientras la miraba fijamente. Sintió que sus dedos agarraban involuntariamente la parte de atrás de su chaqueta con más fuerza, y los de Harry la acurrucaban más cerca a su vez. Su corazón latía más rápido y sabía que no estaba respirando. «Mierda», pensó mientras el pánico comenzaba a instalarse en el fondo de su mente, «ahora no es el momento, necesitas concentrarte». Hermione vio que la mirada de Harry se profundizaba en algo más oscuro, algo con deseo. Apenas podía escuchar el lado lógico de su cerebro mientras miraba a Harry y su tonta sonrisa desapareció de su rostro mientras una expresión de asombro mezclada con confusión se instalaba en él. Podía escuchar su corazón latir y sentir la tensión en el aire a medida que el aire se volvía más denso y cálido entre ellos. A pesar de la nieve que todavía los cubría, se sentía increíblemente cálida, y sabía que sus mejillas debían estar cubiertas de un ligero rubor. Notó que el rostro de Harry estaba más cerca de ella ahora, sus ojos se oscurecieron con intensidad y ella podía distinguir los diferentes tonos de verde salpicados en ellos. Su rostro se acercó y sus ojos se abrieron. El viento se levantó y sopló una ráfaga fría a su alrededor, ella se estremeció, pero sabía que no era por el viento. Era por la cercanía y la mirada en los ojos de Harry, la mirada que decía más de lo que ella quería saber, más de lo que alguna vez esperó ver. La mirada que dio paso a tantas posibilidades que la asustó. Con un último esfuerzo de su lado razonable, apartó la mirada de Harry y apoyó la frente en su pecho. Respiró profundamente, luego bajó las manos y dio un paso atrás. El frío la envolvió y se estremeció una vez más. Harry la dejó alejarse, bajando lentamente los brazos a los costados, pero sus ojos la siguieron.
Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y todavía la miraba con los mismos ojos ansiosos, aunque un velo de curiosidad se había posado sobre su rostro. «Me muero de hambre», espetó Hermione patéticamente mientras miraba hacia otro lado y volvía a centrar la vista en la tienda, que apenas podía distinguir a través de la espesa nieve. «Iré a prepararnos algo de cenar». Después de eso, se dirigió hacia la tienda, dejando a Harry en el césped cubierto de nieve. No entró en la tienda hasta que Hermione ya tenía la cena preparada en la mesa. Mientras preparaba la comida, recordó que había estado guardando 3 botellas de cerveza de mantequilla en su bolso para una ocasión especial, y todavía tenía un gran trozo de tarta de melaza. Se había olvidado por completo de ellas. Era una locura cómo vivir en una tienda de campaña, mudarse de lugar cada pocas semanas o días y estar lejos de la civilización hacía que fuera difícil llevar la cuenta del tiempo o pensar en lujos como la cerveza de mantequilla y los dulces. Dejó 2 botellas en la mesa junto con la rebanada de tarta de melaza justo cuando Harry entró en la tienda. «La cena está lista», gritó por encima del hombro mientras Harry se acercaba al otro lado de la mesa. Trató de ignorar el rubor que sabía que todavía cubría sus mejillas y el ligero temblor nervioso de sus dedos. «Y tengo una sorpresa. He estado guardando un poco de cerveza de mantequilla y tarta de melaza para una ocasión especial, Harry, y después de hoy, con el nuevo amuleto de escudo, bueno, parecía la ocasión perfecta». Se volvió hacia Harry con una sonrisa nerviosa, esperando que volviera a ser el mismo, tal como se habían comportado después de cada momento íntimo anterior. Después de cada toque, cada mirada e incluso después de tomarse de las manos y el momento de tensión al aire libre en el acantilado junto al agua. Pero su corazón dio un vuelco cuando vio que Harry todavía tenía la misma mirada en su rostro que tenía afuera. La misma mirada de deseo, oscura y curiosa que hizo que su estómago se revolviera y su pulso se acelerara una vez más. Hermione se mordió el labio. Los ojos de Harry siguieron el movimiento y se detuvieron en su boca por un momento antes de volver lentamente a sus ojos. Bajó la mirada a la mesa rápidamente y tomó asiento. Era imposible no ver la mirada de deseo en sus ojos. «Respira», pensó mientras intentaba calmarse. «Gracias, Hermione», dijo Harry en voz baja antes de sentarse a la mesa. Su voz era más grave de lo habitual, nunca había sonado así en todas las veces que le había hablado antes. Sonaba casi ronca y le hizo un nudo en el estómago. «No puedo creer que hayas estado acaparando cerveza de mantequilla todo este tiempo». Hermione se rió torpemente y se obligó a mirarlo a los ojos, esos ojos que decían mucho. «Sí, me había olvidado de ellos», dijo mientras retorcía nerviosamente la manga de su suéter con la mano antes de volver a mirar su plato. Se estaba reprendiendo a sí misma por sus patéticas payasadas. Estaba sentada cenando con su mejor amigo Harry, algo que había hecho literalmente miles de veces antes, pero ahora, con esa mirada en sus ojos, no podía controlar los latidos de su corazón ni sus pensamientos. Su mente corría a toda velocidad, tratando de determinar qué hacer, cómo actuar, qué decir. La tensión y la densidad del exterior de la tienda se habían infiltrado en el interior. En todas las ocasiones anteriores habían vuelto a sus funciones habituales. Habían recuperado su comportamiento habitual y su atmósfera normal, sin emociones, sin intensidad y sin palpitaciones. Pero ahora, su estómago se revolvió mientras cogía un panecillo del bol que había en el centro de la mesa. Debería haber hecho más espacio, pensó para sí mientras tomaba un bocado de su comida. Parecía que todo lo que había pasado en los últimos meses había llegado de repente a un punto crítico y que no podía procesarlo, no podía manejarlo. No sabía qué hacer con ello. Había estado enterrando todo en lo más profundo durante las últimas semanas y convenciéndose a sí misma de que sus caricias, sus miradas compartidas y los momentos entre ellos no eran nada especial, no eran gran cosa. Pero mientras cenaban más tranquilamente que de costumbre, Harry le agradeció la tarta de melaza con una mirada que la encendió con tanta fuerza que se le cayó el panecillo de la boca, supo que era algo muy importante. Todo era algo muy importante, pensó.
Renunciando a su panecillo, empujó algunos guisantes en su plato antes de mirar hacia la mirada ardiente de Harry y sintió un nudo familiar apretarse en su estómago. El que se había empezado a acostumbrar, el que venía con calor, un rubor y un calor en su abdomen inferior. El que llegaba hasta lo más profundo de su ser. Continuó picoteando su comida ligeramente, demasiado nerviosa para comer, y comenzó a hablar rápido sobre algunas de las lecturas que había estado haciendo sobre la preparación de pociones en situaciones poco ortodoxas. Recitar libros siempre la hacía sentir más tranquila. Ella había contado con que Harry volviera a su comportamiento normal. Ese no era su plan, no había hecho ningún cambio. Cuando Hermione terminó de explicar su lectura, se sentó tranquilamente y miró sus manos mientras sus pensamientos daban vueltas rápidamente. Entonces Harry habló. La cena estuvo deliciosa, Hermione. Su voz seguía siendo profunda y habló más bajo y más lento de lo normal. Gracias. Por supuesto, lo miró y el resto de la frase se le quedó en la garganta al ver la expresión de su rostro. Su corazón empezó a latir con fuerza y se dio cuenta de que no estaba respirando de nuevo. Apartando completamente la mirada de Harry, una vez más decidió abandonar el barco y se levantó para limpiar los platos, agarró los platos y los llevó a la cocina para colocarlos en el mostrador. Colocó ambas manos firmemente en el borde de la encimera, cerró los ojos y respiró profundamente. Hizo que su corazón acelerado se calmara. Intentó respirar, usar su meditación y controlar sus pensamientos y emociones, pero sentía que sus entrañas eran la furiosa tormenta de nieve que se había formado afuera. La tienda de campaña se ondulaba suavemente a su alrededor por el viento y el nudo en su estómago se duplicó. Levantó su varita para limpiar los platos, pero se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y se tensó cuando sintió que Harry se acercaba por detrás. Sus movimientos eran lentos, dándole tiempo para reaccionar o alejarse, otra vez, por tercera vez ese día. Pero esta vez, ella se quedó quieta en su lugar, con el pulso acelerado y la mano apretando firmemente su varita. Su respiración se atascó en su garganta cuando él cerró el espacio entre ellos. Podía sentir el calor de su cuerpo detrás de ella, estaba a solo una pulgada de distancia y sintió que el aire se espesaba aún más. Lentamente, él extendió su mano derecha alrededor de ella y la cerró sobre su mano que tenía la varita, bajándola de nuevo al mostrador. Mi trabajo es lavar los platos, dijo en voz baja, con su voz retumbando suavemente en su oído derecho mientras se inclinaba a su lado. Tú preparaste la cena. Un escalofrío le recorrió la espalda por la cercanía y el profundo tono de su voz, se giró para mirarlo y de inmediato se dio cuenta de que probablemente no era la mejor idea. Al mirar a Harry, pudo ver la intensa mirada en sus ojos. Estaba escrutando su rostro, la curiosidad escrita en sus ojos, como si buscara la respuesta a una pregunta no formulada. Hermione dio un paso hacia atrás inconscientemente, sus caderas chocaron suavemente con la encimera de la cocina detrás de ella y eso le impidió seguir avanzando. Sus ojos se abrieron y miró fijamente a Harry mientras su pecho se contraía. Sus ojos eran brillantes, el verde resplandeciente y la intensidad sofocante. Dio un paso hacia ella, su mano izquierda descansando suavemente sobre su cadera mientras su derecha se levantaba hacia su rostro. No respiraba. Estaba segura de que su rostro ardía y el calor dentro de su cuerpo aumentaba. Él dio el último medio paso hacia ella para acortar la distancia entre ellos y ella pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su mano derecha descansaba suavemente cerca del lado izquierdo de su rostro y le colocó un rizo suelto detrás de la oreja. Sin pensarlo, ella apoyó la cabeza en su mano. Sus ojos siguieron los de él mientras la recorrían. No entendía las palabras, no podía oírse a sí misma. «Hermione», dijo en un susurro mientras se inclinaba hacia ella. «Sí, Harry». Las palabras que salieron de sus labios fueron tan silenciosas que él no las habría oído si no estuviera a escasos centímetros de su rostro ahora. ¿Quieres que pare? Sus palabras eran claras, pero su voz ronca. Estaba tan cerca de ella que podía sentir su aliento en su rostro.
La habitación se sentía pequeña, el aire era apretado, su pecho se había apretado y su cerebro estaba en cortocircuito, y no producía nada más que tonterías. No podía detener el nudo caliente que se había formado en su abdomen inferior y que ardía desde el centro de su ser. Antes de que se diera cuenta de que lo había dicho, las palabras salieron de sus labios. No. Entonces Harry la besó, acortando la distancia que los separaba y capturando sus labios con los suyos. Sus labios eran suaves y se movían contra los de ella con suavidad, lentamente, con una sensación de incertidumbre. Ella inhaló con fuerza cuando sus labios se encontraron. Él rompió el contacto con ella brevemente solo para cerrar sus labios con más fuerza sobre los de ella. El calor inundó su cuerpo, su corazón latía con fuerza y sus piernas comenzaron a temblar. Harry se acercó a ella, agarró su cadera con la mano izquierda y acarició un costado de su rostro con la derecha antes de girar la cabeza para besarla más profundamente. Ella colocó una mano temblorosa sobre su pecho, agarrando la tela de su suéter con fuerza en su puño y con la mano opuesta agarró el costado de su suéter. Su mente estaba en blanco, su cuerpo rígido por los nervios, su corazón latía con fuerza y sus entrañas ardían con el calor que emanaba de su centro. Su beso se aceleró, volviéndose seguro y desesperado. Harry trazó su labio inferior con la lengua y ella abrió la boca para él, permitiéndole entrar. Se tomó su tiempo, saboreándola, pasando la lengua por el interior de su boca, familiarizándose con ella y ella dejó escapar un suave gemido en su boca. Su agarre en su cadera se hizo más fuerte ante el sonido y dio un paso adelante una vez más, presionándose contra ella, empujando sus caderas contra el mostrador detrás de ella. Gimió cuando ella mordisqueó suavemente su labio inferior y la intensidad de su beso aumentó. Ambos se agarraron con fuerza, la mano de Harry se enredó en el cabello de Hermione mientras ella se aferraba desesperadamente a su suéter, sus rodillas débiles mientras se aferraba a él. Él separó sus piernas con su rodilla y empujó su muslo entre los de ella. Otro gemido salió de sus labios. Sintió que todo su cuerpo estaba en llamas, ardía con su contacto, pero ansiaba más, necesitaba más. La familiar y apretada espiral en su centro la hirió aún más. Harry la besó profunda y apasionadamente, y se volvió más agresivo con cada respiración. Hermione enredó su lengua con la de Harry, agarrándolo con fuerza como si tuviera miedo de soltarlo. La mano de Harry se movió desde su cabello hasta su cuello, su pulgar frotando pequeños círculos en ella mientras lo hacía. El ritmo febril de su beso la hizo sentir como si estuviera al borde de una explosión y sintió un viejo pulso olvidado entre sus muslos. La pierna de Harry la empujó nuevamente y ella gimió desesperadamente contra su cuerpo duro, su centro anhelaba más cercanía. La mano de Harry en su cintura la agarró con más fuerza y su pulgar se deslizó por debajo del dobladillo de su suéter. Lentamente lo subió por su costado hasta que rozó la cicatriz en sus costillas. Ella se estremeció violentamente cuando sintió que el pulgar de Harry se deslizaba sobre su cicatriz central y que su mano se contraía. Había tocado la cicatriz que terminaba justo sobre sus costillas derechas y el beso se interrumpió. Ella bajó la cabeza, respirando con dificultad y rápido, después de haber soltado el suéter de Harry para agarrarse su propio pecho. Sus piernas temblaban y se estremeció levemente. Lo siento, suspiró rápidamente, temerosa de mirar hacia arriba. Su corazón latía con fuerza y el calor entre sus piernas latía, rogando que Harry volviera a presionarla contra ella, pero el contacto contra su cicatriz la había desgarrado y una nueva ola de emociones comenzó a invadirla. Se sintió enferma. Hermione dijo a Harry con voz entrecortada, con la mano ya apartada de su costado para posarla suavemente sobre su brazo. Lo siento, no estaba pensando, lo siento, me dejé llevar. Lo supo en cuanto lo hizo, en el instante en que sintió la piel áspera bajo el pulgar, supo que había cometido un error. Un estúpido error. Gimió por dentro, bajó la cabeza y la sacudió. Ella seguía mirándole el pecho, respirando de forma irregular, el pecho subiendo y bajando rápidamente, los hombros caídos e inmóviles. Está bien, dijo en voz baja mientras la mano en su pecho temblaba. No, dijo Harry con un suspiro, dando un paso atrás y soltando las manos de ella.
Fue una estupidez de mi parte, lo siento, Hermione. No estaba pensando. Lentamente, Hermione levantó la cabeza para mirarlo y le dedicó una pequeña y rota sonrisa. El corazón de Harry se desplomó. Sus ojos estaban vidriosos. Tenía las mejillas sonrojadas, los labios rojos e hinchados y Harry no pudo evitar pensar que era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Sin embargo, su corazón se sentía como si se le estuviera rompiendo mientras la miraba. Él había hecho esto. Había traído esas lágrimas a sus ojos. Soy un maldito idiota. Está bien, Harry, dijo ella fingiendo confianza. Soltó la mano que le apretaba el pecho para enderezarse un poco y se aclaró la garganta. Yo estoy quieta, no estoy acostumbrada a que estén ahí. No están, no es. Su voz comenzaba a vacilar y sus ojos se desviaron hacia abajo una vez más. No tengo el mismo aspecto, no son agradables, solo que me hicieron recordarlo todo. Lo siento, no hiciste nada malo. Las palabras brotaron de ella rápidamente y él pudo ver que sus hombros comenzaban a temblar. Harry dio otro paso atrás para darle espacio a Hermione y se pasó una mano por el cabello con frustración, no tenía idea de qué diablos decir. Voy a ducharme, dijo rápidamente mientras se alejaba de él y caminaba con pies inestables hacia el baño. Hermione cerró rápidamente la puerta del baño detrás de ella y se hundió contra su parte trasera, mientras Harry permanecía en la cocina con ambas manos apretadas en su cabello antes de dejar caer pesadamente la cabeza sobre el mostrador de la cocina con frustración. Joder, pensaron ambos. Hermione se pasó ambas manos por el pelo. Su corazón todavía latía con fuerza y se sintió mareada al darse cuenta de lo que acababa de pasar. Se tocó los labios con cautela y se apartó de la puerta para mirarse en el espejo de cuerpo entero. Su cabello estaba despeinado por las manos de Harry, sus mejillas estaban sonrojadas y sus labios hinchados. Su suéter colgaba torcido, colgando hacia un lado, de modo que podía ver la cicatriz superior que se asomaba justo por encima de su clavícula. Entrecerró los ojos al verla mientras una ola de ira y tristeza la golpeaba y sintió que las lágrimas calientes que había estado conteniendo comenzaban a caer por su rostro. Enfadada, se quitó la camiseta por la cabeza y miró su reflejo. Era horrible. No había cambiado desde el día en que se despertó después del ataque. Ignorando la bola que se le apretaba en la base de la garganta, levantó una mano temblorosa para pasar los dedos por las marcas. Su piel estaba áspera y llena de baches, con zonas elevadas y hundidas donde la piel desgarrada se había curado de forma desigual debido a la magia oscura. Su estómago dio un vuelco y gritó por dentro al ver el reflejo de sus cicatrices. A la mierda con estas malditas cicatrices. Maldita sea. Su pecho subía y bajaba rápidamente, le dolía y vomitó mientras se le escapaba un sollozo. Cuando Harry tocó su piel distorsionada, se desató una ola de pánico como un tsunami. Ella se estremeció cuando su cuerpo recordó el dolor, la agonía, la sangre, el miedo, el estar tirada en la hierba pensando que moriría, la mirada en sus ojos cuando la vio y su profundo disgusto por sus marcas permanentes. El disgusto que había sido capaz de ignorar y fingir que no existía hasta ese momento. Se giró hacia la ducha y la abrió con más fuerza de la necesaria, lanzando un hechizo de calentamiento rápido antes de quitarse rápidamente el resto de la ropa y entrar en la ducha. Pasó varios minutos en la ducha, frotándose con rabia y maldiciendo sus cicatrices antes de empezar a calmarse. Se obligó a respirar y meditar. Cuando finalmente se le normalizó la respiración, se abrió paso a través de sus emociones. Estaba frustrada, enojada, molesta, triste, confundida y ahora absolutamente sexualmente reprimida por el intenso beso que acababa de compartir con Harry. Gimió de frustración y dejó caer la cabeza pesadamente contra la pared del cubículo. Sus emociones estaban furiosas como una brujer suelta dentro de su cabeza y eso le estaba haciendo doler. Tanto por no hacer nada con la situación, pensó patéticamente mientras se enjuagaba los rizos bajo el agua. Más que eso, tanto por no preocuparme por mis cicatrices, escupió enojada. Mientras se lavaba, su mente se llenaba de preguntas sobre lo que acababa de pasar. ¿Qué le haría esto a su relación? ¿Cómo afectaría esto a su misión?
¿Qué pensaba él cuando los tocaba? ¿Qué significaba esto? ¿Cómo se comportarían ahora que se habían besado? ¿Qué habría pasado si no hubiera parado, si no tuviera estas cicatrices que me hicieron parar? Había sido tan intenso, tan apasionado, tan acalorado. Hermione nunca había besado a nadie así antes. Recordó los torpes labios de Víctor cuando la había besado en cuarto año. Había sido húmedo, descuidado e inexperto y su cuerpo no había reaccionado así. Nada de lo que ella había experimentado antes había sido como esto. Las preguntas se agolpaban en su cabeza mientras el agua caliente seguía cayendo sobre ella. Trató de convencerse brevemente de que no era gran cosa, que ambos estaban sexualmente reprimidos por estar en una tienda de campaña. Sin embargo, en su corazón sabía que no era así. Por supuesto que es un gran problema, se enfureció. Sabía que había algo más profundo sucediendo, y eso la hacía sentir aún peor. Si lo que había pasado importaba, entonces significaba que tenía que reconocer que había sentimientos reales. Sentimientos reales, sus sentimientos, que podían resultar heridos. ¿Y si Harry no me quiere por mi pecho destrozado? ¿Y si le da asco? A mí me da asco, porque es jodidamente asqueroso. Esto hizo que una parte de ella sintiera que se estaba muriendo. Dejó caer la cabeza entre las manos mientras sus hombros temblaban y el agua caliente se derramaba por su espalda, formando un charco a sus pies. Para empezar, nunca se había considerado una chica demasiado atractiva, pero ahora le mataba pensar en lo que debió haber pasado por la cabeza de Harry cuando la tocó, cuando lo sintió. Cuando su mano se contrajo, recordó con un dolor en el pecho. Sabía que Harry no juzgaba las apariencias, pero todos tenían límites. Ella no iba a ser exactamente la primera opción de nadie. Y su mano se había contraído. Había estado preocupada por ese momento, al ver las cicatrices en ese momento, no pensó que pasaría con Harry, pero se imaginó que sucedería eventualmente. Sabía que alguien las vería, alguien las tocaría, en algún momento. Gimió, sabía que era patético, inmaduro y vano, pero la verdad era que las cicatrices habían destrozado su confianza en sí misma, en su apariencia, y la hacían sentir ansiosa por tener intimidad o exponerse con alguien. Todavía tenía confianza en sí misma y en su habilidad y mientras mantuviera sus suéteres puestos, era capaz de olvidar que las cicatrices estaban allí y simplemente ser ella misma. Pero el toque de Harry había devuelto todo rápidamente, todo, no solo su ansiedad e inseguridad sobre su apariencia, sino también los recuerdos de la noche en que fue atacada y la había sacudido más de lo que jamás podría haber anticipado. Pensó que había lidiado con esto, pero ahora se estaba dando cuenta de que solo había empujado todo hacia un rincón oscuro de su mente. Después de ducharse, se vistió lentamente y volvió a ponerse la misma ropa, ya que había estado demasiado concentrada en escapar de la cocina como para acordarse de comprar un nuevo conjunto. Por eso, optó por un hechizo de limpieza rápida antes de volver a ponérsela. De pie, con una mano apoyada en la puerta del baño, se golpeó la cabeza suavemente contra ella. No sabía qué hacer. Acababa de besar a Harry Potter, su mejor amigo, con bastante intensidad, notó. Y me gustó, pensó, mucho. No sabía cuál era la posición de ambos. No sabía cómo se sentía él. No sabía cómo salir de ese baño y mirarlo, y no sabía qué hacer al respecto. Su mano tembló levemente mientras sostenía el pomo de la puerta y trató de empujar todo hacia abajo, incluido su nuevo recuerdo, el de la mano de Harry temblando cuando la tocó, el momento en que sintió su cicatriz. Se golpeó la cabeza una última vez con fuerza antes de girar el pomo de la puerta para salir del baño. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.